Un libro es la puerta a muchos caminos. Sigamos soñando. Frase anónima. Este año estamos celebrando el Día del Libro Infantil de forma diferente. Con una serie de charlas diversas, hemos hablado del género lírico, narrativo y dramático. Hoy les damos a todos ustedes la más cordial bienvenida a esta tercera sesión con una charla magistral titulada De la idea semilla a la publicación de un libro, que nos ofrecerá la escritora Silvia Fernández Risco. Como muchos de ustedes saben, esta actividad ha sido organizada por la Academia Panameña de la Literatura Infantil y Juvenil, con el apoyo del Lector y el Club Kiwanis Las Gardenias. Aprovechamos para extenderle un saludo a todos sus miembros. A continuación, les compartiremos un breve resumen de la biografía de la talentosa Silvia Fernández Risco. Estudió Ciencias de la Comunicación Social en la Universidad Autónoma Metropolitana de México, su ciudad natal, especializándose posteriormente en diseño editorial y en creación literaria. Después de una larga carrera profesional de más de 20 años en México, en donde tuvo a cargo varios departamentos de publicaciones y la dirección de revistas institucionales, en el año 2000 se mudó a Panamá. Desde entonces a la fecha ha trabajado en su propio despacho de diseño editorial. Tiene publicados 4 libros de narrativa. Es fundadora y directora del sello editorial Modus Lúdicos, con el cual ha publicado más de 15 libros. Antes de dar inicio a la charla magistral, como es de costumbre, la presidenta de la Academia, Irene de Delgado, nos tiene unas palabras. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Primero que todo, agradecer la presencia de los diferentes grupos que nos acompañan, personas todas interesadas en la difusión de la literatura infantil y juvenil, que es la tarea que ha venido desempeñando la Academia Panameña de Literatura Infantil, fundada, y que ustedes saben tiene rama en casi todos varios países del continente, en el 2006, por la escritora Ena de Sacristán. Pero antes de eso somos herederos, la Academia es heredera de un grupo pionero que desde los años 70 viene trabajando en la organización de este tipo de actividades y la difusión de la literatura infantil. Esta es la década que yo llamo la década de oro. A finales, ya en los años 80, yo llego a Panamá y me encuentro con este grupo que estaba impulsando fuertemente la literatura infantil. Hablamos de género, como bien lo dice Evelyn, que sabiamente ha organizado los temas que hemos tratado en este mes, que han sido, realmente hemos tratado los diferentes géneros, y hoy nos encontramos con una escritora que tiene muchos otros talentos, todos ellos asociados al arte, entre ellos la música, que está, pues, como sabemos nosotros, hermanada a lo que es la poesía y la literatura infantil, la música y las letras, ¿no? Y entonces vemos a Silvia, que cuando en su cuento, que aparece en una de las primeras antologías que editamos en la Academia, Caracolito, ese Caracolito está justamente en el Teatro Nacional. Entonces quizás de eso nos va a hablar ella, cómo ella hermana su semilla y cómo va creciendo este árbol. Yo de una vez pensé en tu cuento Caracolito. Así es que, bueno, realmente nos honra mucho tenerte. Agradecemos a Evelyn por esta magnífica organización. Así es que, bueno, todos ansiosos de escuchar a Silvia. Gracias. Muy, pues muchísimas gracias. Es un placer compartir con ustedes. Las otras charlas han sido muy interesantes y creo que nos ha permitido conocernos más, conocer talentos de cada uno de nosotros, porque cada uno tiene muchísimos talentos y formas distintas de contar las historias. Bueno, yo quiero enfocar ahora mi charla. Lo quiero también, por supuesto, como un espacio de reflexión para todos, que
y enfocarme en el proceso, como le puse yo, desde la semillita, desde esa idea original hasta tener publicado nuestro libro. Entonces voy a compartirles mi pantalla. Me dicen si ahí la ven bien. Se está viendo bien. Ahí se ve bien. Ok. Le he puesto, como les dije, de la idea semilla a la publicación de un libro. Porque efectivamente cuando uno tiene su idea hasta llegar a la publicación de un libro es todo un proceso que hay que ir trabajándolo y disfrutándolo y perfeccionándolo hasta conseguir el resultado pues ideal para nosotros. Vamos a ver. ¿Por qué escribir literatura? Aunque no me voy a enfocar en cómo escribir cuentos ni nada de eso, pero sí quiero que reflexionamos un poco por qué escribir literatura. Y he escogido dos frases de escritores muy importantes. Este de Gersen Barahona que dice: actualmente se publica un libro cada 5 minutos y diario se suben más de 1000 nuevos títulos a Amazon. Y aunque esas cifras parecen alentadoras, siguen siendo, sin embargo, poquísimas las personas que pueden vivir de escribir, o de escribir al menos lo que ellos quisieran. Se lo dejo como reflexión porque de cualquier manera es el mundo en el que nos estamos moviendo y tenemos que pensar realmente cuáles son nuestras motivaciones para escribir y sobre todo escribir literatura infantil. La siguiente frase me encanta, es de Ernest Hemingway y dice: escribir no se trata de hacer dinero, hacerse famoso, conseguir citas, conseguir una ocupación o hacer amigos. Al final, se trata de enriquecer las vidas de aquellos que leen tu trabajo y enriquecer tu propia vida al mismo tiempo. Y esa frase me fascina porque creo que es una motivación que debemos tener todos los que escribimos en general los que escribimos, pero más para niños. Pensar en que nuestra historia, nuestro libro va a enriquecer a alguien más. Y eso se me hace maravilloso. Vamos a ver. Cuando surge nuestra idea, ¿qué son nuestras motivaciones? Y aunque hay tantas motivaciones como personas, como escritores, quise seleccionar más 3, que son como los grandes apartados en los que podríamos catalogar el tipo de escritura que hacemos. Uno es la idea, la traemos cargando desde mucho tiempo atrás. Ahí va trabajándose poco a poquito, a lo mejor a veces son cosas que vivimos desde la infancia o en la adolescencia, en fin. Ahí va trabajándose y un día llega y ¡pum! Es su momento de salir. La otra nos sucede cuando algo detona la idea. Por ejemplo, ahorita con lo de la pandemia, wow, ha habido una explosión de textos que tienen que ver con la pandemia, con la tristeza, con el estar encerrados. En fin, es un tema que nos afecta muchísimo a todos y por lo tanto ha motivado la escritura de un sinfín de escritos. Y por otro lado tenemos cuando tenemos un tema específico que queremos abordar. Si por ejemplo dices, bueno, yo quiero hablar sobre migración, yo quiero hablar sobre protección al ambiente, y te pones como temas meta para trabajar tu libro. En ese momento, digamos que todo tiene que ser como, le puse así un montón de colorcitos, porque es el momento de la creación. Y debe dejar fluir la imaginación y la creatividad. Ahí no podemos permitir que nada, preocuparnos de otra cosa más de escribir y escribir dejando que fluyan las ideas. Ya que tenemos nuestra historia, entonces, ahora sí, le he puesto tú, el juez del texto. Esto se lo recomiendo en general a todas las personas que llegan conmigo para hacer su libro. Les devuelvo el texto casi una vez que ya lo leo, digo, bueno,
¿quiénes son? Porque debemos pensar, ¿quiénes son nuestros lectores ideales? El otro día comentábamos que, bueno, yo particularmente no creo tanto en eso de que es que te espera la edad fulanita de tal y de 7 a 8 años. Pero tiene su razón de ser, como dice Terci, bueno, sobre todo porque ahora se estila poner actividades y tienen que ir acorde con la edad de los niños a los que se está leyendo. Pero en general, la esencia de la historia puede ser para cualquiera, desde niños hasta adultos. Pero uno tiene que tener, ¿quién es mi lector ideal de esta historia? Tienes que tener claro, bueno, ¿qué mensaje quieres transmitir a los lectores? Si tú les digo, si tuvieras que hacer un resumen de la trama en menos de 100 palabras, ¿qué escribirías? Eso nos permite de verdad una concisión, decir, bueno, este es mi tema y es el que quiero hablar. Y sobre los personajes, siempre los invito a que hagan como una pequeña biografía de cada uno de ellos, que resalte las características físicas, la personalidad, etcétera, porque no necesariamente está reflejado en el texto. Y eso va a servir mucho para que si es un libro ilustrado, el ilustrador también tenga más elementos para poder darle vida a ese personaje. Y otra de las preguntas, ¿el lenguaje es adecuado para tu lector ideal? Entonces, una vez que tú tienes tu historia, siempre es como importante ya la parte consciente. Ok, ahora sí, ya ahora, yo mismo me lo voy a medio editar. Pero enseguida viene alguien que yo digo, el editor, que es elemental y que no importa que tú vayas a hacer una autopublicación, que vayas a subirlo directamente a Amazon, que tú lo hagas, no importa. Lo que no puedes escapar es de la labor del editor. Y aunque todos de alguna manera nosotros ya hemos escrito libros, hemos publicado, yo creo que hay como un concepto variado de que, ¿y el editor para qué? Si yo tengo ya, el texto ya me lo corrigió un profesor de español. Normalmente llegan diciendo que ya lo corrigió un profesor de español o profesora, y en realidad, bueno, no tiene errores ortográficos, se entiende, pero ¿por qué yo insisto en el editor? El editor es el que va mucho más allá de la corrección de estilo. Es el que te puede decir, tiene coherencia el texto, los personajes están bien caracterizados, la trama es clara, es el que tiene como esta visión un poquito global. Yo me lo imagino como las esferas, así que uno puede ver así todos los puntos de vista, y es el que finalmente te puede orientar oye, mira, mejor este personaje como que sale sobrando, no aporta nada a tu historia. En fin, es un concepto que yo les recomiendo de verdad, trabajen con un buen editor. Y trabajen con un buen editor que tenga experiencia en literatura y de preferencia en literatura infantil. Es muy importante, no se lo salten para nada. Este personaje no lo pueden se lo pueden saltar. Muchas veces, de algunos de los elementos o personas especialistas que les voy a comentar, muchas veces uno mismo hace varias actividades, pero lo importante es que tenga la especialidad. Si alguno tiene alguna duda ahorita y quisieran comentarme, adelante, o nos esperamos al final para las dudas. Además del editor, en el proceso de nuestro libro hay, por ejemplo, otras especialidades involucradas. El director de arte, que ahorita yo les voy a explicar con un ejemplo qué hace cada quien. El diseñador gráfico, el fotógrafo, el diagramador, son algunos de los que participan. Por ejemplo, cuando llega, les digo, me llega aquí, por ejemplo, un texto, ¿qué hago primero? Bueno, vamos a hacer la lectura y el análisis del cuento. ¿Cuál es el tema, el argumento, la estructura, los personajes, la atmósfera en general? Una vez que ya tengo como la idea de qué se trata bien y cuál es el lector ideal, etcétera, conversamos, ya se hace como la visualización y planeación del libro. Se conversa con la autora, la misma, o sea, la autora o el autor, porque normalmente ese autor ya tiene una idea de cómo quiere su libro, cómo se lo imagina, de qué tamaño, llevará ilustraciones,
¿Quién será su lector ideal? ¿Cuánto quiere invertir? Y aquí es aunque está chiquita aquí, dice cuánto quiere invertir, es algo que debemos pensar desde un principio, porque eso nos va a, a dictar, digamos, caminos para la producción del libro. Porque puede hacerse muy bonito en una sola tinta, o puede ser que solamente consigamos el presupuesto para una ilustración a color y bueno, lo demás va a ir en blanco y negro. En fin, eso, cuántos vamos a imprimir, es una cosa que desde un principio debemos tener en cuenta. Luego, ya que se sabe eso, la editorial, o sea, el diseñador gráfico, todos los que dan los servicios editoriales, visualizan el libro. Se decide en qué formato va a ir, qué tipo de ilustraciones van a ir. ¿Será full color, a una tinta? ¿Llevará actividades extras o subproductos extras, como estampillas, cuadernillo de trabajo, etcétera? Y se realiza el primer DOMI. Ahorita les voy a poner un ejemplo con uno de los libros de una compañera de aquí de Aplic y que es de los más recientes. Aquí, cuando una vez, esto quiero mencionárselos porque una vez que se hace, se selecciona el tipo de ilustraciones y con quién se va a trabajar, hay como también, hay muchos tipos de ilustraciones o de trabajo que se puede hacer, pero el que a mí me gusta es cuando el ilustrador es un artista más, es decir, no va a poner exactamente lo que ya está en las palabras, sino que va a crear toda una atmósfera, una situación distinta que enriquezca el texto. Eso de verdad, es, ahora hay como esta percepción, cuando nosotros recibimos los libros, los leemos, hay una serie de texturas, colores, formas que nos van impactando también. Es otro lenguaje, pero ahí está, y es importante tomarlo en cuenta. Y en este caso, deben considerar hacer un contrato con el ilustrador para que se sepa, bueno, los derechos de autor, cuáles son las regalías o los usos permitidos, en fin, tienen que, se los recomiendo ampliamente, porque eso es parte de la profesionalización de nuestro trabajo. Nosotros hemos hecho muchísimos libros en donde no es que ya fulanito ya me hizo las ilustraciones, o mi hermano, o mi hijo, lo que sea, y está bien. Pero si uno contrata a un ilustrador externo, profesional, tienes que tratar de establecer, aunque sea un contrato mínimo, pero buscar que sea claro, porque qué tal si es un súper éxito nuestro libro, y bueno, a lo mejor va a decir, oye, yo quiero, no sé, el 50% porque yo creé todo el ambiente, tú nada más dijiste que era, no sé, el personaje era un elefante, y en cambio yo creé todo el ambiente, yo hice esto, yo le di la forma, lo vestí de así, en fin, es mejor aclarar. Ya que se aclara todo, se hace, el ilustrador hace un boceto a lápiz, se combina, se propone al autor y entre todos se hace como una reunión creativa y se deciden esto sí va, esto no va, o cámbiale aquí, cámbiale un poquito acá, se afinan los detalles y ya. Muchas veces nosotros le proponemos al autor que haga actividades extras. Ahorita les voy a mostrar a qué me refiero con actividades extras. Les voy a mostrar el proceso desde el título. Como ustedes saben, el título es una cosa muy importante de nuestro libro. Es la primera cara que tenemos ahí y debe ser como recordable. Les voy a poner el ejemplo. Todo lo que las siguientes láminas son del ejemplo del libro de Tere Domínguez de La Chachalaca y su viaje inesperado. Cuando no, me lo mandó, digamos, para leerlo, a ver si lo podemos editar, etcétera, se llamaba La pava crestada. Y algunos subtítulos que ella puso era En busca de un hogar, Un cuento de supervivencia y amor y Emprende un viaje. ¿Cómo terminó? Se llama Chachalaca y su viaje inesperado. Y el subtítulo, Un cuento de migración y conciencia ambiental. Este subtítulo fue realmente un acierto. En este caso, la ilustradora Natalia
Ella trabaja en la Asociación de ¿cómo se llama? Literatura para migrantes. Creo que en el Telsi, en el boletín pasado hubo un artículo sobre ellos. Entonces, como ella, la misma ilustradora, estaba trabajando en eso, vio como la posibilidad de que, bueno, cómo darle un poquito más de peso a la historia en cuanto a la migración y a la conciencia ambiental. Y eso le permitió también a Tere conseguir patrocinadores o que la misma fundación lo tome como libro de trabajo con su gente, ¿no? Así que también desde un principio, bueno, el título se fue trabajando a lo largo de todo el proceso. Les voy a decir, por ejemplo, una vez, en este caso, una vez que yo ya sabía cuál era la historia, el lector, etcétera, yo hice un primer dummy con fotografías, pero yo ya sabía, esto quiero que aparezca como por escenas. Esto quiero que aparezca en la primera página con tal texto, en la segunda esto, aquí quiero que vaya a una página doble. Yo ya hago un esquema bastante generalizado y le pongo fotos o imágenes que le puedan ayudar al ilustrador a crear esas imágenes. Y este es el resultado final. Si se fijan, ahí es que es muy chistoso eso porque originalmente era una pava crestada que tenía su crestita aquí y todo, y terminó siendo una chachalaca. Pero bueno, aquí yo quería que fueran estas máquinas excavadoras con las que acaban, ya se tiran árboles y de todo, pero no quería que fueran tanto máquinas tan realistas, sino que fueran como que tuvieran como más forma de animales. Y bueno, aquí está el boceto que hizo Natalia en lápiz, que es importante. Aquí si ven esto, el chachalaca volando por ahí. Y terminó, lo que hicimos es como ponerle texturita y ojitos de animales a las máquinas. Aquí. Entonces es un trabajo que se va haciendo y enriqueciendo en cada momento, ¿no? Con la visión de cada uno, tanto de la autora como del ilustrador o del diseñador gráfico. Aquí también se los presento como opción. Las fotos de arriba son las que yo hice en el boceto original. Todavía era una pava crestada, era diferente. Y cuando Tere supo que iba a ser, que era una chachalaca y no una pava crestada, resulta que las chachalacas no vuelan alto. Entonces se tuvo que adaptar la imagen para que apenas vuela sobre las copas de los árboles. Entonces, bueno, se fue haciendo esta adaptación. Inclusive cuando ya está definido, por ejemplo, esta ya estaba aceptada la ilustración final, y yo le dije, en este caso a Natalia, oye Nati, es como es la última ilustración, a mí me gustaría que la chachalaca mirara al lector de frente, no que fuera así. Y entonces, ay, perdón, ella hizo esto. Ups. La puso ya aquí como con sus ojitos viendo al lector. Ay, perdón, ahí está. Una cosa importante que me gustaría comentarles es que cuando uno tiene la posibilidad de trabajar desde cero, digamos, nada más que tiene el texto y de poder visualizar cómo va a ser el libro, entonces tiene esta opción de hacer las imágenes acorde al texto y entonces puede ser que envuelvan, o sea, no se ve como algo puesto momentáneamente, sino que forman un todo. Y eso me gusta de los libros. Cuando ustedes se acercan a una editorial o a alguien que da servicios editoriales, como es el de Modus Ludicus, le proponemos al autor también algunas actividades extras, más allá de la historia. Entonces, por ejemplo, aquí dijimos, bueno, no es muy común nombre de chachalaca no conocemos mucho cómo es ni nada, y se nos ocurrió que fuera mejor ella misma que se presentara.
Entonces le pusimos yo soy una chachalaca y es ella misma la que va hablando. Mi nombre es tal, perdón con mi, más rápido que yo. Cómo se llama, pero hacerlo como bien, como ella hablando. Y entonces son como ideas para que ustedes también puedan ir desarrollando en sus propias historias o libros que quieran hacer. ¿Qué cosas extras le pueden hacer? Pusimos la autobiografía de la autora como también como un poco no tan formal para que vaya acorde con el libro. Pusimos, además de esta, como actividades de dibujo, pero lo más interesante aquí fue que inventamos este juego que es de migración y es con fichitas. Al final no lo pudimos hacer, no se hizo porque, bueno, no alcanzaba el presupuesto para imprimirlo y todo, porque era un desplegable en un cartón, en fin, era un poco más complicado, pero son cosas que se pueden hacer y quedan lindas. Esto es más fácil, ahora piensa, que son como preguntas de comprensión lectora, que también ayudan mucho. Bueno. A ver. Ya que tenemos esto, ya tenemos como nuestro libro terminado. Ya aquí están algunos de los libros que hemos hecho en la editorial y también que hemos hecho, esto es con el sello editorial, pero también hemos hecho muchos libros diagramados aquí o trabajados aquí sin necesariamente tener el logo. Ya no le puse todos los que hemos hecho, pero bueno, es una idea. Como yo les dije que yo quisiera que fuera un momento de reflexión, un trabajo de reflexión, solamente, ya que tenemos nuestro libro, ahora sí, ¿dónde imprimir? ¿Cuántos ejemplares hacer? ¿Cómo va a ser el marketing, promoción, la comercialización y la distribución? Este es un tema que es muy abierto ahora. ¿Por qué? Porque ahora tenemos muchísimas plataformas para imprimir nuestro libro. Lo podemos seguir haciendo en una forma tradicional, pero no como antes, que no, pues si haces 1000 ejemplares, te sale más barato, y bueno, ¿y dónde guardas tus 1000 ejemplares? ¿O cómo vas a distribuir esos 1000 ejemplares? Entonces, yo la verdad que aquí siempre trato de ser como orientar a mis clientes para que, bueno, a menos de que ya sepas dónde vas a distribuir tu libro, no te lances a hacer una inversión tan grande de tiraje. Mejor hacer ahora que tenemos posibilidad de hacer 100, 200, 300 o 10 libros, entonces lo hagas así. Y aparte, tienes desde un principio también pensar que lo vas a diseñar, que lo vas a subir a las plataformas digitales. Lo vas a subir a Amazon hay otras que se pueden subir los libros. Y ahí la ventaja, ya lo habíamos comentado creo antes, que es que tú lo puedes imprimir, o sea, subir a Amazon y que cada cliente cuando alguien lo quiera en cualquier lugar del mundo, lo puede imprimir o lo puede bajar en su versión digital, en Kindle o en cualquier lector de ese tipo. Pero no quiero terminar la charla sin decir que aun cuando ya tenemos nuestro libro, ahí no termina para nosotros, ni aun cuando el libro te lo logras que te lo saque una editorial grande, que yo no sé, Alfaguara, Santillana, cualquiera de ellos, y tú dices, ya la hice, porque ahí está mi libro, ya me lo va a publicar esta gran editorial, y no se mueve, no sale, no se vende, etcétera. ¿Por qué? Porque así ahora nuestra realidad actual es que tú como autor tienes que ser tú el que hace el marketing, la promoción, la venta, es todo. O sea, contratas a alguien que lo haga, pero tienes que saber que es un trabajo y tienes que designar recursos para eso. No basta con hacer tu librito y tenerlo aquí, sino hay que moverlo, trabajarlo, compartirlo. Y ahora tenemos todo lo que son las redes sociales. Hay muchos escritores ahorita que incluso hacen su página web del libro en particular, o tienen su página de Instagram, en fin. Pero o tú mismo como autor tienes que estar yendo con gente que tiene ya sus espacios en las diferentes redes sociales. Hay muchos ahora, por ejemplo, muchos jóvenes que son como booktubers,
y es importante contactarlos también, porque promocionan muchos libros, ¿no? Se me olvidó comentarles que también otra cosa que se está dando mucho son los libros interactivos, cuando es la versión digital, en donde se permite que el niño o la niña vayan como cambiando la historia. Es decir, que ellos mismos dicen, bueno, ¿qué pasaría si en lugar de que termine así, ellos le hacen un final diferente? Y eso es un trabajo también muy interesante, que hay que tomarlo en cuenta. Y bueno, hasta aquí es la charla, porque quería dejarlo abierto para preguntas, para comentarios, y bueno, listo. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, Silvia. Ujú. Cuando estabas hablando, decías que la biografía había que hacerla como acorde con el resto del, digamos, del juego que se viene recorriendo desde que inicia el cuento hasta que termina. Y en este caso específicamente porque hay dos presentaciones. El personaje se autopresenta y la escritora se presenta. Entonces, quisiera que nos explicáramos un poquito cómo es el juego de la presentación jugada. Ujú. Sí, es que, como digo, ahora me gusta como ver el libro como un objeto completo, y en eso tiene que tener como su coherencia. Entonces, me parece que lo mismo que tú ya hiciste tu trayectoria, ya sabes qué has hecho, pero hacerla como más lúdica, permite que el niño también pueda identificarse. A lo mejor, por ejemplo, dice, bueno, a María Vizcaya le gusta comer, ¿qué te gusta comer? No sé, algún platillo, sancocho. Aguacate. Sancocho. Y entonces, y su lugar favorito es tal. Entonces puedes hacerlo como que puede ir como, o puedes inclusive poner algo relacionado, por ejemplo, en el caso de los tuyos, a lo mejor puedes poner yo visité el lugar, ¿no? Visité tal lugar y ahí fue cuando se me ocurrió la historia, o conocí personalmente a fulanito de tal. O sea, hacerla como más cercana, como una persona, ¿no? De el escritor, yo el escritora, muy lejano, sino que algo que el niño también pueda leer. Claro que normalmente las biografías y eso están más orientadas al padre o a la madre, a los tutores, a los que están leyendo, pero es importante también que sea lúdica en ese sentido. No sé si te quedó claro. Sí. Ahorita, por ejemplo, quizá, como son ideas, ¿no?, que se van dando, a lo mejor podrías hacer también la biografía de uno de los personajes, aparte. O sea, no solamente eso, pero como actividades extras, ¿no? O darle el chance, como les dije, de actividades extras en donde, ok, esto sucedió en mi historia, ¿qué hubiera pasado si tal cosa? Por ejemplo, en el de Chachalaca, le pusimos una de las preguntas, bueno, si tú fueras un ave y hubieras tenido que viajar, ¿a dónde hubieras viajado? Como que permitir que el niño también actúe, digamos, la historia. ¿Alguien más? Yo quería, tengo un par de preguntas chiquitas, pero estoy como digiriendo. Creo que la vez pasada hubo una reunión donde estaba mucho esta preocupación de cómo me autoedito, cómo me meto en Amazon, cómo me vendo, cómo esto, y hay como diferentes personalidades. Y yo siento en tu presentación que la autopublicación no debiera tomarse así como que yo lo hago todo solita. Yo escribo, yo hago todo solo con mi libro, porque estás presentando que aunque no hay una gran editorial que se encarga de todo, los pasos igual no se achican. Las profesiones involucradas tienen su peso, tienen su vuelta de la misma manera que con una editorial grande, solo que la inversión y después la ganancia
van a ser diferentes, pues, ¿no? Va a haber una inversión y se supone que podría haber una ganancia el mercadeo y eso. Entonces es como que se me van aclarando algunas cositas. Yo trabajo mucho pensando por contraponer, ¿no? ¿Qué diferencia entre esto y esto? Y a medida que ibas hablando se iba como aclarando mi panorama. Entonces, tú hablas de un contrato con los Ilustradores. ilustradores. Y entonces, hoy se estila que el ilustrador es un nombre en la portada, tanto como el autor, sobre todo si tiene un nivel como ese que recrea, como tú dices, envuelve la historia. Entonces, yo me imagino que ese contrato debe tener detalles como que qué derecho tiene cada uno de usar las imágenes para otra cosa, si solamente van a ser exclusivas, y esto, un montón de detallecitos legales con respecto al uso de esas imágenes a posteriori, ¿no? Exacto. Es que, por ejemplo, digamos, yo como artista hago un diseño, ¿no? Yo quiero decir, y de pronto, a lo mejor el autor dice, ay, ¿sabes qué? Se va a ver muy lindo en un cenicero. Entonces, o sea, el ilustrador va a decir, yo no quiero ver mi imagen en un cenicero, lo siento, pero no lo hice para eso. Entonces, por decirte un extremo, ¿no? Claro que igual a lo mejor nada más lo necesita para una taza, una camiseta, un suéter, o sea, la promoción en sí del libro, y eso, pero es bueno que quede claro. Pero también, como les decía, es que a veces se consigue un contrato de alguien quiere hacer la película o un pequeño corto con eso, entonces tiene que haber al menos una anuencia de parte del ilustrador. Es decir, estos contratos que estoy hablando, porque estamos hablando como en chiquito, ¿no? O sea, no es que estamos así en la mega industria, pero en chiquito es mejor aclarar las cosas. Ahora sí que es como cuando abres el refrigerador y tú compraste esta manzana y lo siento, chicos, esta manzana es para mí y esta no me la cojan, ¿no? Es un poquito así de que debe quedar claro. Entonces, a lo mejor es simplemente que cada vez que vayas a hacer una cosa nueva, le puedas pedir autorización al ilustrador. Desde eso a que sabes que voy a hacer, voy a hacer 1000 ejemplares del libro. Oye, si vas a hacer 1000 ejemplares del libro, entonces a lo mejor yo necesito que me des el 10% de las ganancias. En fin, son cosas que se tienen que hacer porque la contrataste como para algo específico. Es mejor aclarar, es mejor aclarar. Con respecto a lo que me decías de la autoedición, por eso les decía yo de algunos pasos que son ineludibles. Para mí, el editor, no puedes perdértelo. Es decir, normalmente decimos, bueno, se lo voy a leer a mi hermano, a mi amiga, a mi no sé qué, para que lean la historia y me digan si está correcta. Pero tiene que ser un especialista, y más si lo vas a subir a Amazon o alguna de estas plataformas, porque eso se va a leer en todos lados, ya no es en tu burbuja. Entonces, por ejemplo, yo lo veo en mí misma. Cuando yo me meto, porque pueden, ya sabes que te ponen el extracto de la historia o 1, 2, 3 páginas cuando lo subes a Amazon. Entonces yo lo veo y digo, me gusta a lo mejor el título y todo, empiezo a leer y lo veo mal escrito. Digo, no, entonces no lo voy a comprar porque no me interesa, está mal hecho, mal escrito. Ya, me perdió a mí como cliente. Por eso digo, esa parte que esté muy bien contada, bien escrita, etcétera, no pueden perdérsela. Y mejor que sea no solamente un profesor de español, como les digo, que tiene lo suyo, pero tiene que ser alguien más, alguien de literatura, alguien que entienda el peso de los personajes, el ambiente. Alguien que te pueda decir de frente cosas, que no solamente te diga, ay, qué lindo, publica, págame y arréglate después, ¿no? Alguien que te diga las cosas, que te diga todo lo que te tenga que decir. Y eso es inclusive para gente que tiene una trayectoria como escritores, o sea, como escritores ya consagrados, digo, tienen su editor, García Márquez, Vargas Llosa, todos ellos tienen su editor y bueno, seguramente tienen sus encontrones, porque, oye, no, yo quiero, no, y bueno, finalmente tú como autor tienes la última palabra, ellos te pueden guiar, ¿no?
se me olvidó comentar que también hay como diferentes tipos de editores. Entonces, uno, que es el que estamos hablando, que es el que, por ejemplo, te dice, oye, este personaje le falta esto, lo otro, mira, ¿por qué no mejor lo terminas así, etcétera? Y el otro, el que dices, es que mejor rápido lo corrijo, y él no toma algunas decisiones en el momento. Claro, después lo tiene que autorizar el autor, pero esa figura es muy importante. Para mí es vital. Y va a asegurar un poquito que tu libro tenga más posibilidades de venta en grande. Ahora, como digo, las ventas es un tema aparte y la promoción es algo que es ineludible también, pero es otra cosa. Okay. Justo creo que Carlos Fono posteó un artículo riéndose de la gente que publica, como tú dices, que lo leyó mi hermano, me dijo que era lindo, y publicó en publicatulibro.com, donde tú mismo lo diseñas, tú mismo tú mismo lo todo, pero pues no se vendió, o peor, no sé qué. Tiene un cuento, un post interesante al respecto. Sí. Y yo creo que también hay de eso, ¿no? Empresas que te animan, total, ellos no pierden nada, no ponen su nombre, no importa. Exacto. Pero miren, ahora también tenemos la posibilidad de pedir muestras. Eso es muy importante. Yo les digo, mira, saca 5 libros. Y esos 5 libros se los das, por ejemplo, a tu lector ideal, se los das al niño, se los das a la niña, se los das al que tú creas que son, como, que no sean tan cercanos a ti, pero que tengan, que sí aparece ese nicho de mercado, digamos. Y ellos también te van a poder decir un montón de cosas, de cómo le entendieron, cosas que no le entendieron. Entonces, ahí, por las ventajas que tenemos ahora de, ok, nada más saco mi muestra, es otro momento en el que dices, ¿sabes qué? Parece que este concepto no se entiende muy bien, lo puedo volver a trabajar. Y entonces ya haces como tu versión beta. Eso es muy bueno. Una versión beta con lectores beta y ya lo corriges y puedes hacer todavía ya una cosa más formal y en grande. Qué chévere. Sí. Ya que estamos hablando de edición y dar a leer para comprobar el interés que pueda tener el libro y todo, mire, le digo francamente que últimamente he optado por someter por lo menos la línea de la historia a la lectura de los niños. Como decía Vargas Llosa, los críticos más feroces son los niños. Si tú le dices un cuento y no les interesa, lo echas a un lado y te dicen, yo quiero otro. Es decir, eso para mí es bien importante, por lo menos la línea, independientemente que las correcciones gramaticales, literarias, ya eso es otro asunto, ¿no? Pero los niños son unos jueces y pueden ser un guía excelente, ¿no? Depende para qué edades estás escribiendo, ¿no? Pero a mí me ha resultado bien someter a veces ciertas acciones o que estoy escribiendo al juicio de algún niño, ¿no? Sí, muy importante. Yo estoy de acuerdo con Irene. Esto, bueno, al principio, antes de esto, escribir cuentos, publiqué unos libros de referencia de historia de Panamá, que eran libros didácticos de historia de Panamá. Entonces, antes de publicarlo, en el salón de clase desarrollaba las actividades también con los niños. Y bueno, tuve como 3 años haciendo eso con distintos grados y hasta los muchachos, si veían algo que les llamaba la atención o algo que... Una vez me tocó que hice una actividad de compra en la feria de Portobelo, que esa era la actividad después de lo que se describía de que eran las ferias de Portobelo, y eran puras divisiones, eran operaciones matemáticas. Y cuando yo comencé a elaborar ese libro, me acuerdo que había una operación mal, y un niño me dice, maestra, eso no da. Increíble. No me da el resultado. Sí, porque las actividades las aplicaba era directo con ellos, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro, yo tenía un comentario también por lo de que tú dices que bueno, lo de de que tiene que hacer contrato con cada uno de los que participan en lo que es la elaboración de un libro, ¿no?
pero después la editorial es la que lleva el libro o el título ese a derecho de autor, porque cuando no va a derecho de autor es tremendo el lío, que hay veces que le piden más recibos y más cuestiones para registrar el libro. O sea, yo en lo personal, mi hija fue la que me ilustró mis libros de referencia de historia de Panamá, y ella aparece en derecho de autor como autora también del libro, ¿no? Porque también me piden recibos y un montón de cosas de quién lo ilustró, cuánto le pagó y todo lo demás, y tiene que... Eso lleva un montón de requisitos. Entonces me pregunto si la editorial es la que lleva el libro al derecho de autor y registra todos esos datos. Depende muchísimo con quién estés trabajando. Depende, y también depende mucho de lo que hay, como los términos con los que hayas hablado con el autor. O sea, porque muchas veces, por ejemplo, nosotros aquí en el despacho lo que hacemos es toda la asesoría editorial, aunque lleve el logo, damos toda la asesoría editorial, todos los servicios, que quede lo mejor posible el libro. Pero el autor ¿cómo se llama? Lo registra, ¿no? Pero recomiendan que sea sin ilustraciones y sí, disculpa. El texto. La belleza del libro que ha hecho Silvia, los de María, que son divinos, el nuestro de los 500 años, que fue una belleza del libro. El de los de María, los de Chacalaca, la verdad que tiene unas bellezas del libro. Respecto a los derechos de autor, yo recomiendo que antes de cualquier cosa, tan pronto uno haga el cuento, haga el derecho de autor. Porque posterior, si lo vas a hacer ya cuando está listo o se lo dejas a la editorial, ya entonces va todos los convenios que hay que hacer con la editorial, como dijo Silvia. Y entonces si tienes un dibujante, o sea, tienes una persona que le ha hecho las ilustraciones, entonces va amarrado al ilustrador, va amarrado al fotógrafo, va amarrado al que diseñó la portada y va amarrado al traductor. Entonces, cuando ya te das cuenta que tienes todos esos amarres, ya te queda, digo, Dios santo. Porque no, yo lo hallo como muy complicado, ¿verdad? Pero digo, cada uno tiene el derecho de tener derecho sobre su obra, ¿verdad? Claro. Pero yo es muy quisiera, bueno es porque uno quisiera como aterrizar en términos de cuánto cuesta y estas cosas, pero cada cosa es muy diferente dependiendo del tamaño uno quisiera, esta belleza del libro que nos hizo Silvia, de los 500 años, es una finura del libro. Y todos esos detalles que tuvo de la combinación de la hojita con el número y el dibujo de quien ilustró con el pincel y quien lo escribió, o sea, son detalles preciosísimos, ¿verdad? O sea, nosotros hemos visto tu trabajo y es admirable, y en algún momento uno quisiera poder trabajar con algún cuento de uno que salga tan hermoso como esos libros que tienen, ¿no? Ahora, como bien dices tú, la venta es algo como tan particular. Esta chica que presentamos hace como 2 meses, que la trajimos a la PLI de Change Your Sales, o sea, yo sé que ella agotó la primera edición completamente, pero porque el papá es de la mesa millonaria de la compañía de seguros. Entonces, él lo que hizo fue que vendió a sus clientes y le agotó un libro que costaba $20 a la hija, ¿verdad? Así que digo, entonces eso es como, la venta es algo como tan particular dependiendo de quién sea tu promotor, ¿verdad? Y entonces... Pero mira, creo que aquí, creo que ya entró Tere Domínguez, no sé, pero la verdad, yo creo que otro de los conversatorios que debemos hacer es precisamente nada más enfocados a la parte de las ventas y del mercadeo. Y en ese sentido, Tere tiene una experiencia tremenda, se mueve, qué bárbara.
Entonces, yo creo que valdría la pena hacer una invitación para un conversatorio nada más de ese tema, porque de veras es lo suyo, ¿no? A ver, Manuel, pues, te dejamos hablar. Hola, buenas tardes. Hola. Oye, Hola, bueno, Manuel. ¿cómo están todas? Muy buena la ponencia, señora Silvia. Bueno, miren, yo les puedo, o sea, cuando comenzaron hablando de derecho a autor, pues a mí este es un tema que me apasiona y les voy a dar como lo que yo conozco del tema, porque estoy en mucha conversación últimamente con la Dirección Nacional de Derecho a Autor ahora que está en mi cultura. Y una de las cosas que nos dicen ellos allí es que por favor nosotros como escritores no confundamos el IBSN con el registro. Son dos cosas totalmente diferentes. O sea, nosotros podemos tener un libro editado, muy bonito y todo y publicado, y no estar no estar registrado en derecho a autor, y son cosas totalmente diferentes. O sea, el registro en derecho a autor es una responsabilidad solamente del autor que quiera registrarlo ante esa dirección. Entonces, las editoriales llegan hasta el IBSN y ya. Entonces, por eso es que cuando nosotros registramos nuestra obra literaria en derecho de autor, ellos lo que nos dicen en el mismo formulario, hay una parte que te dice, esta obra es inédita o publicada. Entonces, cuando está publicada, entonces te piden el IBSN y entonces tú depositas un ejemplar de ello en la dirección. Y es como dice la señora Tels, cuando vienen ilustraciones, obviamente que tienes que adjuntar todos los documentos que acreditan a esa persona, a ese ilustrador o ese diseñador gráfico que contribuyó en la edición del libro. Inclusive también te preguntan cuál fue la editorial que te lo publicó. Pero, o sea, eso, tú puedes tener un libro publicado y no registrado en la Dirección de Derecho de Autor, y como dijo también otra compañera por allí, es bien importante registrarlo porque ya la Dirección Nacional se convierte en un depositario de nuestros libros y nuestros documentos. Así que igual cualquier cosa a la orden para lo que necesiten de derecho a autor, porque eso lo manejo bastante bien yo con la ley 64. Muchas gracias, muchas gracias. Mira que está Tere por aquí y quisiera hacer un comentario. A ver, Tere, adelante. No estaba escuchando la charla, pero no quería, nada más digo, muy contenta con Silvia, con el trabajo que hizo con mi libro, la verdad, ¿no? Pero no tenía, ¿pensaste que quería intervenir? No, ya vi que es Juan Ríos, perdón, es que los vi pegaditos en el chat, lo siento. Sí, yo lo que puedo aportar es que la venta de un libro es una tarea titánica. Todos los que estamos aquí, que somos escritores aquí en Panamá, sabemos lo que es la venta de los libros aquí. Exacto. Que esto es a pulmón. Bien, está Juan Ríos, perdón, que quería hacer un comentario. Ese comentario a pulmón me encantó, primera vez que lo escucho. Yo tengo experiencia con registrar un libro en Panamá y honestamente es un peregrinaje de resistencia. Me tocó ir 3 veces hasta que finalmente pude registrarlo, pero es un ejercicio que hay que hacerlo para evitarse dolores de cabeza. Sobre todo para evitar que te plagien tu arte y tu trabajo. Eso hay que curarse en salud. Lo recomiendo infinitamente porque mi editor de un libro que publiqué en el año 2018 me lo recomendó y yo me armé de valor y de paciencia y lo hice. Así que altamente recomendado. Y Silvia, muchísimas gracias por tus palabras de experiencia y de sabiduría, porque de verdad que es un proceso bastante tedioso escribir, pero igualmente hay que ser paciente. Y yo llamo algo traducido del inglés, hay que tener humildad académica. Cuando el editor te dice, esto no funciona, esto no tiene sentido, tu cuento está muy plano, ¿dónde está el nudo? ¿Dónde está el mensaje? Etcétera, etcétera, etcétera. Y si el editor te dice, mejor no corrijas esto todavía porque estás disgustado, déjale 3, 4, 5 días y vuelve a agarrar el texto y corrige. Y eso a mí me funciona.
como académico me funciona. Bueno, ya creo que yo estoy curado por esa parte. Una cosa que te iba a preguntar, Silvia, y que me ha tocado ver ya como lector, pero estando en Estados Unidos, la temática es un poco diferente cuando escribimos libros, cuentos para niños, sobre todo cuando tú eres parte de una población que ha sido considerada minoría hasta en los libros infantiles. Yo pertenezco a un grupo de escritores en Estados Unidos, llamamos personas de color, y en eso estamos incluidos los latinos o Latinx, como decimos en inglés, porque hay un problema, bueno, hay muchos problemas acá, pero uno de los tantos en literatura infantil es que tenemos más cuentos infantiles de animales personificando latinos, afroamericanos y asiáticos que niños de esos grupos étnicos. Entonces, lo que estamos haciendo ahora a través de un grupo de escritores de color es que hayan cuentos escritos para niños, donde los niños vean niños, no animales, personificando niños. Entonces, la pregunta que yo te quiero hacer es porque cuando uno hace fábulas, que es lo que comúnmente se le conoce, donde los animales personifican a niños, a veces yo siento que se pierde cuando, para qué público va la fábula, porque es un animal, o a veces siento que hay demasiado texto cuando los cuentos son para los más pequeñines. Y mi editora de mi cuento infantil me dijo me dijo varias veces, Juan, los cuentos tienen que enseñar más que decir más. Entonces, para mí eso era como como desafiante, porque siempre me decía, escribe menos y enseña más. Entonces yo hago la pregunta, tú que tienes la experiencia, contextos en español, el contexto de Panamá y de repente de México, ¿es igual o es diferente? No sé, esa parte sí no la entiendo. A ver si nos puedes dar un poco de luces en ese aspecto. Ajá, bueno, es que no entendí por qué razón sientes que con la figura de los animales se pierde el mensaje. No eso, sino que, bueno, yo como lector, a veces no entiendo, no me queda claro cuando, aunque le pongamos para qué edad es el libro, a veces me parece que en otros libros que he leído, de cuentos, porque los colecciono, me encantan los libros de cuento infantil, no sé, porque no tuve mucho de niño de repente y por eso los leo ahora mucho. Me parece a mí que como que a veces hay mucho texto para los libros, aunque digan que los libros son para niños pequeños, hay demasiado texto y a veces el lenguaje no es para esos niños de esa edad que el libro dice que es. Sí, ya te entendí. Bueno, precisamente era parte de lo que dije en la charla. Primero, son casi preguntas hasta para el mismo autor cuando me entrega su texto. ¿Este lenguaje está apto para tu lector ideal? ¿De qué otra forma podemos decir esta idea, que es el trabajo del editor también? Que cuando el editor sí te sabe orientar bien, te dice, bueno, la vez pasada con Manuel estábamos hablando de lo importante que es que en nuestras historias haya mucha acción. Ajá, exacto. Es que mira que iba caminando y resulta, y se te hace un párrafo de este tamaño cuando ya lo puedes decir, ¡zas! Se cayó. Dependiendo sobre todo si es para niños chiquitos, puedes utilizar muchas onomatopeyas o frases muy cortas. Tenemos que eso es parte de lo que te puede ir orientando el editor, ¿no? Y como mencionamos, los lectores beta, que antes de que se me olvide, quería poner sobre la mesa que probablemente sería buena idea que en Aplig nosotros mismos fuéramos como nuestras familias o nuestros niños o nuestros alumnos fueran como lectores beta de algunos de nosotros. O sea, que alguien que quiera sacar su cuento, sería lindo que, oye, pues mira, yo trabajo en tal escuela, yo no, otro lo podemos poner como, y a ver, ¿no? O sea, sería como ayudarnos en ese sentido de la cuestión beta. Pero Juan, no sé si te quedó claro, tienes razón, hay veces en que hacemos frases muy largas, mucha descripción, y por eso les decía que el papel fundamental del ilustrador, que ya una vez que puede captar
por ejemplo, en el caso de Tere, creo que también lo hicimos, ya cuando hay toda la escena, y la escena es descriptiva también, a lo mejor ya no tienes que decir que se comió un mango amarillo con un poco de rojo y verde, porque ya, se comió un mango y ahí está el dibujo, ¿me entiendes? Puede ser, o sea, son cosas que uno tiene que ir decidiendo ahí en el camino. Quería comentarles, aprovecho que Juan habló. Juan, aunque no lo conocemos todos porque él vive en Chicago, él hizo un libro precioso que quiero comentar, él mismo lo ilustró. Entonces, y sin ser ilustrador, porque etcétera, pero ha quedado bellísimo. Y he hecho muchos libros, muchos, que han sido ilustrados por el nieto, por el hijo, por no sé qué, y han quedado igual de bellos, porque el trabajo también del diseñador gráfico puede resaltar esos pequeños detalles y se puede ver muy bonito. O sea que tampoco es que tiene que ser así, si no tenemos la plata y no tiene que ser el ilustrador el más cotizado del mundo, pero son opciones y finalmente se puede hacer algo bonito. Silvia, quiero agradecerte, Cristina Moses. Bueno, estoy trabajando con Silvia en mi libro, muy contenta, realmente todo el proceso que ha explicado Silvia, he estado trabajándolo, ¿verdad? Y un poco lo que ella comentaba, esa labor del editor que mis dos libros anteriores, bueno, como bien comentábamos, fueron pininos, y ahora que estoy trabajando con Silvia, realmente estoy conociendo bien en detalle todo ese proceso y realmente el valor que tiene el editor, sobre todo desde el punto de vista de cómo embona cada personaje, los escenarios. Bueno, realmente para mí es muy emocionante primero mirar esa historia desde el punto de vista de un editor y sobre todo, como bien comenta Juan, tener la humildad para poder uno recibir esos puntos de vista y poder, ¿verdad?, armar una historia, porque al final el editor lo que quiere es que la historia salga bien y bonita, ¿no? Entonces, por ahí va también mi experiencia, pues, para compartir un poco cómo ha sido por ahora también ese trabajo que estamos haciendo. Sí, gracias. Cris está trabajando una historia muy linda, una novela, digamos, una novela juvenil, muy, muy linda, pero sí le ha tocado trabajar duro con el editor. Pero es interesante porque lo que pasa es que a veces cuando uno escribe la historia, la tiene en la cabeza y a veces aunque la leas, no te das cuenta que faltaron palabras o que están repetidas, porque tú tienes la historia en la cabeza. Entonces, por eso el externo ayuda mucho, ¿no? La visión del externo. Bueno, Manuel nos puso aquí, perdón, Manuel nos puso en el chat si se puede hacerlo de registrar nuestro libro en obrasautores@micultura.gov.pa, y hay que aprovechar que ahora se puede hacer virtual. Sí, sí, anoten, sí, súper. Anótenlo porque ahora no hay que estar con ese engorro que siempre pasábamos de que ir allá, regresa, te falta un timbre, no sé qué. Ya no, ya solamente es, te mandan la solicitud, tú la llenas, la mandas de vuelta, te mandan la boleta de pago para el Banco Nacional, pagas tus timbres, banca en línea, lo regresas y ya nada más te toca esperar a que te den tu resolución. O sea que es espectáculo. Oh, perfecto. Oye, la virtualidad ha tenido sus ventajas. Sí. Silvia, sí, dime. Silvia, además de eso también se puede recomendar llevarlo a currículum de Meduca, que ese trámite es para que los profesores especialistas en el tema del libro que tú llevas, pues te lo revisen y te hagan sugerencias y te digan para qué edades también recomiendan los libros. O sea, y después ya en tu hoja legal tú puedes poner recomendado por el Ministerio de Educación. Eso es algo que te facilita, o sea, después para que tú lo puedas presentar en algún salón de clase o algo, ¿no? Sí, eso, bueno, pregunta sobre eso, señora Telsi. Sí, yo regularmente ICBN en la Biblioteca Nacional más código de barra. Los he llevado al Ministerio de Educación, al Departamento de Currículum,
Y ahí, por lo menos los míos que eran de historia, me lo revisó una profesora de español y un profesor de historia. Me dijeron para qué edades eran recomendados y me pusieron todo lo que yo tenía que corregir. Y se los volví a llevar ya y ya me dieron el visto bueno. Pero, y eso más... Tiene un costo, ¿verdad? Sí, esto, creo que si son 3 profesores, creo que son como 25 cada profesor que te revisa, ¿no? Pero no sé ahora, porque yo tenía una hoja donde estaban los requisitos. Si es un libro ya editado, ya impreso, ¿qué te van a corregir? No. ¿Perdón? No. Es que Telsi lo lleva antes de editarlo, antes de imprimir, le manda el texto. Sí, yo lo llevo enarbolado. O sea que ellos hacen de cuenta que son editores. No solo dicen si lo aprueban o no, sino que te dicen qué cambios hacer para que lo aprueben. Hasta de gramática, todo. Ahí te ponen un profesor de español, una profesora de español, un profesor de historia, si es de historia, si es de ciencia, y ellos te hacen las correcciones. Más el de español que te corrige, pues si hay comas que corregir, o lo último de la Real Academia de la Lengua también, ellos hacen los cambios de lo que tienes que mejorar, pues. No vamos a poder escribir con la E como a mí me gusta. ¿Qué departamento es ese, señora Telsi? El departamento de currículum, se llama así, del Ministerio de Educación. Acá en Panamá está en Cárdenas. Y bueno. Pero es muy importante lo que acaba de mencionar Telsi, ¿eh? Porque una vez que está como, ¿cómo se llama? Autorizado o evaluado por el Ministerio de Educación, entonces como tiene su hojita, tú ya puedes ir a una escuela y decir, mira, esto ya está aprobado por el Ministerio de Educación y es más fácil la entrada de los libros, aunque siempre es un negocio y hay que ver cómo vender los libros en las escuelas. María, perdón, estaba acordando de María hace 2 días de nuestra de la licitación que tuvimos de los libros con Meduca y que supuestamente ya habíamos ganado varias cosas y no se ha hecho nada. Eso nunca sale, esa licitación, Dios mío. Historia más larga. ¿Cuántos años van? Como 3, 4. Bueno, pero para lo de llevar los libros a las escuelas, uno hace una nota al director regional. Si quiere ir a presentar el libro a San Miguelito, tiene que ir a la regional de San Miguelito. Y si es de Panamá, y entonces él le pone el sello, el visto bueno, y eso después manda una circular a cada escuela, recomendando el libro. Esas circulares llegan a las escuelas públicas, y yo he leído he leído bastantitas recomendando libros de autores panameños, pues. Y ya también ellos pueden organizar una presentación con los maestros para mostrarles el contenido del libro, ¿no? Ahí la señora Gilba, una de las personas que nos está escuchando, te pregunta más informes y ya creo que Manu le está diciendo que lo puede contactar directamente para que la oriente. Pues no sé, chicos, si tengan alguna otra pregunta, algo más que comentar, que reflexionar. Todo clarito. Yo tenía los youtubers te cobran por lo menos hay que digerirlo. Exacto. Hay que digerirlo. Tenía una más. Los youtubers te cobran por leer tu libro y nombrarlo. Ahí también hay de todo, Adriana. Sí, pero hay gente muy dispuesta, ¿eh? Hay jóvenes muy dispuestos a leer tu obra y comentarla. Así que hay de todo, pero lo que sí es importante es irlo detectando y contactando. Okay. Porque tienen otro público o ya tienen sus seguidores y eso es importante. Lo importante
también es tomar clases y ahí conoces gente, haces tu networking. También. Bueno, si no hay más preguntas o algo más, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes y gracias. Siempre aprendiendo y compartiendo con ustedes. Una sola palabrita, podría decir algo. Y recordemos el próximo sábado nuestro cierre del mes de abril con María Vizcaya y tus invitados, literatura oral, lo que faltaba. Sí, señora Gilma, adelante, hable. Gilma. Sí, solamente para decirles que para mí ha sido una experiencia extraordinaria. No soy muy experta en esto de escribir libros, pero me dicen la escritora y quedo así como medio asombrada porque no soy docente de hace 31 años, profesora de inglés, y estoy muy agradecida con la licenciada Silvia por todo su apoyo y su orientación, su guía, y me ha ido muy bien. En pocos meses, creo que menos de 2 meses, he vendido casi 150 libros y también estoy ya por recibir mi segundo libro que la licenciada Silvia pues hemos terminado. Es mi autobiografía, ha sido una experiencia extraordinaria, de verdad magnífica, y los felicito a ustedes, aunque no los conozcan. Quiero aprender más, no sé si Dios me dé la oportunidad de seguir, pero hasta aquí, donde he llegado, me siento satisfecha y muy contenta, y les felicito a ustedes y también les deseo éxitos. He utilizado todas las herramientas más simples y sencillas del mundo para poder vender, de puerta en puerta, de boca en boca, de mano en mano, y me ha ido súper bien. Así que espero pues que Dios siga abriendo las puertas para mí y también para ustedes. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Sí, Gilma y Tere son mis heroínas de ventas. Tremendas vendedoras. Muy bien, muy bien. Ay, qué bueno, muy bien. Ok, chicos, pues nos esperamos el próximo sábado con esta interesante charla que vamos a tener no solamente con María, sino con sus invitados especiales. Y es un tema apasionante también. Muchas gracias. Ahí estaremos todos. Gracias. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Chao.